2:32 de la tarde de este 27 de marzo del año 2012. Tenemos hoy en el estudio un nuevo invitado. Se trata del diputado José Ramón Sánchez. Bienvenido, diputado al Parlatino por Primero Justicia, y con el que vamos a conversar un tema, por supuesto, que ha sido abordado durante todo este primer trimestre del año, pudiéramos decirlo así, precisamente en relación a la elección de la Mesa de la Unidad Democrática, y es el tema de los votantes en el exterior. El diputado también es el encargado por el Comando Tricolor Nacional de el voto en el extranjero. Así que bienvenido, diputado. Muchísimas gracias, Marco, sí. Y bueno, es un tema que se ha ido tocando en los últimos tiempos porque, bueno, por la gran cantidad de venezolanos que hoy en día no viven en el país, que viven fuera de nuestro país, fuera de la patria, ¿no? Han tenido que, por diferentes razones, diferentes circunstancias, se han tenido que ir del país, sobre todo en los últimos 8 años. Y los venezolanos, en definitiva, que viven allá afuera, están encontrándose y están buscando caminos para encontrarse permanentemente con el país. Y una de esas formas, como tú lo has dicho, es votando en las elecciones, como lo hicieron el 12 de febrero, lo hicieron en las elecciones primarias, y buscando las maneras para inscribirse efectivamente en el registro electoral y poder ejercer el derecho al voto el próximo 7 de octubre. Venezolanos que están viviendo en todas partes del mundo. Hoy en día hay venezolanos que en los rincones más apartados del planeta están viviendo. Y como dije anteriormente, es una nueva ola de venezolanos que se han ido al exterior en los últimos años por diferentes razones, y no somos nosotros quienes para, digamos, juzgarlo. Hay cifras que hablan que hay entre 800 a 1.200.000 venezolanos que viven afuera, ¿no? Y eso, digamos, para ponerlo como en un contexto y dimensionarlo, es como decir todo el estado Táchira, es, digamos, el 6º estado del país. La población de estado Táchira, el 6º estado del país, hoy vive afuera de nuestro país. O como una ciudad, Barquisimeto. Imagínense que en 8 años Barquisimeto se quede sin población. Ese es el tamaño de la cantidad de los venezolanos que se han tenido que ir del país. Y bueno, ya como dijo, se han ido a diferentes partes. Las primeras oportunidades, comenzando el año 2000, fue una gran cantidad de personas que iban a Miami, pero hoy en día están en todas partes. Van a Colombia, van a Panamá, están en las diferentes ciudades, en Ecuador, en México, en Centroamérica, en las islas del Caribe. Hoy en día no hay un solo venezolano, una sola familia que no tenga un pariente o un relacionado, un amigo que no viva en el exterior. Caso patético es el de las universidades. En las universidades el 50% de los muchachos que hoy en día estudian, cuando se les pregunta cuál va a ser tu próximo trabajo, dónde te ves tú ubicado en un próximo trabajo, el 50% admite que se ven o que quisieran vivir afuera para trabajar, para poder tener oportunidades. Un tema que nos da bastante aliento es la participación de las elecciones primarias del pasado 12 de febrero, porque a diferencia de las elecciones que fueron, digamos, organizadas aquí en Venezuela, que las organizó, asistió a la Mesa de la Unidad el CNE, en el exterior fueron, digamos, organizadas por la sociedad civil, pues los venezolanos que viven allá se agruparon y, utilizando el mismo registro electoral, votaron más de 20.000 personas, y eso es un mensaje clarísimo de que los venezolanos quieren encontrarse con el país, quieren romper esa frontera de la distancia y volver a unirse con nosotros en la patria, ¿no? En Venezuela. Y nosotros le damos mucha importancia a eso y creemos en este momento, y es el llamado que hemos estado haciendo, a motivarlos a que se inscriban, a pesar de todas las dificultades que existen en este momento para inscribirse, porque existen en cada uno de los consulados diferentes formas de ver la ley y de interpretar la ley. Pero ese es, digamos, el llamado inicial nuestro que nosotros estamos haciendo, es que se inscriban en el registro electoral los venezolanos que viven afuera, que están en estas circunstancias, y bueno, y poco a poco se han ido inscribiendo en el registro electoral, y estamos muy contentos con todo lo que las personas que se han logrado inscribirse. Pero como te dije, hay entre 800.000 y 1.200.000 venezolanos, y ahorita hay, al cierre del registro electoral
de febrero hay menos de 80.000, 78.000 venezolanos que han logrado inscribirse. Ahora, diputado, sin duda alguna que tienen un proceso bastante importante como son las elecciones presidenciales. Desde el Parlatino, desde la, por supuesto, curul que usted representa en el Parlatino, por supuesto siendo el encargado del Comando Nacional Tricolor, Comando Tricolor Nacional, para este tema, ¿cuál ha sido la circunscripción donde más ha crecido el número de votantes potenciales de Venezuela en el exterior? ¿Y cómo van a coordinar? Porque sabemos que ha habido muchas críticas con el tema de los consulados, que parece que los consulados venezolanos en el exterior no están otorgando las facilidades precisamente para que los venezolanos se inscriban dentro del pueblo. Sí, nosotros estamos coordinando todo el tema de los venezolanos, del Comando Tricolor y del voto de los venezolanos en el exterior. Hay dificultades, por ejemplo, la que más salta a la vista en este momento es la de Miami, donde no tenemos un consulado, que no solamente trae problemas para inscribirse, trae problemas, por ejemplo, para la inscripción o cómo se otorga una partida de nacimiento hoy en día a las parejas que tienen niños venezolanos, de padre y madre venezolanos. Cuando todos los venezolanos, cuando aquí en Venezuela tenemos un niño, vamos al registro civil y vamos y sacamos nuestra partida de nacimiento, nos otorga, digamos, el primer documento que nos otorga ciudadanía. Hoy en día esa gran cantidad de venezolanos que viven en el sur de la Florida, que son alrededor de 200.000 a 250.000, tienen esas dificultades. Una pareja venezolana que hoy en día tenga un niño tiene la dificultad de sacarse su partida de nacimiento. Desde ese tema, o un tema, por ejemplo, si hay una disfunción, pues si alguien tiene, por las circunstancias de la vida muere, lograr los trámites para repatriar el cuerpo se hace muy, muy complicado. O sea que no solamente estamos hablando, en el caso de Miami en particular, no solamente estamos hablando de la inscripción, que prácticamente no se puede hacer en este momento. Y ahí vive, digamos, como dijimos antes, la mayor cantidad de venezolanos. Esa circunstancia yo creo que hay que repetirla varias veces porque son venezolanos, igual como tú y como yo, que como hemos dicho, circunstancias de la vida lo ha llevado a salir y nosotros creemos que va a ser temporalmente del país para luego regresar, pero tienen esas dificultades. Ese es el caso, digamos, que el primer caso que se nos viene a la mente. Ahí no hay manera de inscribirse. No hay manera de lograr la inscripción en el consulado de Miami. Pero, por ejemplo, podemos el caso de Panamá, donde según cifras del mismo gobierno de Panamá existen 30.000 venezolanos que hoy en día viven allá. Y la cifra del último registro es de 426 personas. Podemos buscar por internet en este momento y vamos a encontrar fotos de las colas y de las formas como hacen esperar 8 horas a los ciudadanos venezolanos para poder inscribirse. Solamente atienden los días lunes y los días viernes, dependiendo del número de la cédula de identidad, de cómo termina el número de la cédula de identidad. Entonces en esos 2 días pueden hacer cualquier tipo de trámite, pero cuando llega el momento del registro electoral, colocan la cantidad de trabas, obstaculizan y hacen una operación morrocoy que hace esperar a muchos de los venezolanos que allá viven, que quieren ejercer su derecho a voto, su ciudadanía, ejercer su ciudadanía. Ese es un caso también importante. Otro caso es el de Tenerife, por ejemplo, ¿no? En Tenerife, ayer mismo veíamos como unos ciudadanos que se han organizado allá nos traían más de 1.200 firmas solicitándole al cónsul de Tenerife que hiciera unas jornadas especiales para inscribirse en el registro electoral. El caso ahí es otro caso de eso que uno no entiende, ¿no? Cómo los funcionarios que se deben es a su trabajo y a atender a los venezolanos, solamente inscriben 12 personas los martes, dan números para inscribirse 12 personas los martes y 12 personas los jueves. ¿Y qué alega el consulado? ¿Falta de material? Alega cualquier cosa, ¿no? Pero ahí entendemos que lo que no quieren es inscribir a las personas, ¿no? Lo que quieren es obstruir el ejercicio de ciudadanía, como hemos dicho anteriormente, y en definitiva lo que hay es una discriminación política, y eso lo denunciamos de manera categórica y de forma responsable. Hay una discriminación política en este caso, en caso de las inscripciones.
Y te puedo enumerar algunos otros casos más. Por ejemplo, en Cali hay una situación donde el cónsul se niega a abrir el registro electoral. O en Vancouver, donde el consulado se abrió hace poco, hace ya poco más de 2 años, y todavía hoy en día no dan servicios para el registro electoral. ¿Y aproximadamente cuántas personas estarían en Vancouver viviendo? Cerca de Vancouver, en Calgary, viven, Okay. Viven más de 1000 familias venezolanas relacionadas con el tema petróleo, que han tenido que emigrar allá para conseguir trabajo. Esas más de 1000 familias han representado alrededor de 4.000, 5.000 personas, ninguna de ellas se ha podido inscribir. Estamos hablando de distancias enormes, ¿no? De Calgary a Vancouver es como ir 2 veces de Ciudad Bolívar a Maracaibo, ida y vuelta, ¿no? Y eso, bueno, las personas que trabajan tienen que sacrificar eso. ¿Qué le estamos pidiendo a los consulados? Que abran el registro electoral, que no pongan tantos requisitos, y que dejen inscribir a las personas, y que abran un operativo un sábado, un viernes en la tarde, que sea un sitio más bien de encuentro de todos los venezolanos, de ellos con los venezolanos. O sea, aquí tenemos que si algo que nos está haciendo mucho mal es la división, y yo creo que esa unidad, esa manifestación de querer regresar al país, como lo han demostrado los venezolanos, de encontrarse de nuevo con el país, yo creo que esa energía que hay ahí la deben de también recibir el personal consular, y transformar eso en una cosa positiva más bien, ¿no? Sí. Entonces, el llamado es a eso, primero, y al CNE también, para que digamos, porque este es el único servicio que efectivamente, o sea, aquí nosotros hemos hablado de las instituciones, y que a veces las instituciones, bueno, los poderes están separados, y hacemos algunas denuncias que el Poder Judicial a veces obedece al Poder Central, o que el Consejo Nacional Electoral obedece al Poder Central, pero esta efectivamente es la única función en el tema electoral que tiene el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, y no hay en ningún consulado, no hay ningún incentivo para que los venezolanos se inscriban. El Gobierno Nacional, que ejerce directamente esto, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Cancillería, a través de los consulados, en ningún momento ha hecho ninguna promoción para la inscripción en el registro electoral. Todo lo contrario. Si algo que ha hecho es obstruir, y pareciera que existiera una orden directa del mismo Canciller de la República, del ministro Maduro, en evitar que las personas se inscriban. No ha habido ni una sola directriz, ninguna sola mandato, orden que provenga del ministro Maduro para que se inscriban, que se promocione el voto en el exterior. Todo lo contrario. Sí, le recordamos a los radioyentes que conversamos con José Ramón Sánchez, quien es diputado del Parlatino por Primero Justicia, y también, por supuesto, coordinador de este tema del voto en el exterior por parte del Comando Tricolor Nacional. Diputado Sánchez, dentro del Parlatino, yo tuve la oportunidad de estar en la primera sesión del Parlatino de este año, se tocó el tema del voto en el extranjero. Dentro del Parlatino, ¿cuál es el ánimo? ¿Ha habido algún tipo de consenso? ¿Ha habido algún tipo de entendimiento sobre el tema del voto en el extranjero? ¿O por el contrario, esto sigue en la nevera? Bueno, a nivel de los diputados del Parlatino, todos están conscientes de que existe esta situación. Cada vez que hay reuniones de tipo de las comisiones en los países latinoamericanos, que por cierto es donde más venezolanos se han ido. Latinoamérica está creciendo y hay un desarrollo tremendo en Colombia, en Perú, en Ecuador, en Argentina, en todos los países. Venezuela, digamos, se ha quedado estancado, ¿no? Y bueno, y los ciudadanos, con todas las herramientas que hoy tenemos, estamos muy cerca del exterior y podemos ver todo eso, y se han ido mucho. En cada sitio donde nosotros vamos siempre hay la queja de los venezolanos, que no solamente nos las manifiestan a nosotros, sino a los otros compañeros de la bancada oficialista, de que están ahí, de que quieren participar, de que quieren lograr mejoras para el país, y quieren, a pesar de que están afuera, quieren retornar al país. Entonces, todos estamos conscientes ahí, los 12 diputados estamos conscientes de lo que está sucediendo con los venezolanos en el exterior. No ha salido ninguna, también te debo ser sincero, no ha habido, digamos, un consenso entre los 12 diputados en afrontar este tipo de cosas. Bueno, por razones obvias, pues los diputados oficialistas están, digamos, básicamente con la misma línea del gobierno, pues, ¿no? Y del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Esto es una cosa más de los venezolanos afuera, ¿no? Y ellos son, digamos, los protagonistas de esto, ¿ok? En cada uno de los diferentes consulados existen, en cada una de las ciudades existen diferentes organizaciones que los agrupan, que se encuentran entre ellos y que quieren participar y los animan a que participen, ¿no? Nosotros simplemente somos, digamos, voceros de todas estas circunstancias que le están pasando a ellos. Y hemos descubierto que dialogando con algunas personas de los distintos consulados han habido ciertamente fórmulas, ¿no? Pero parece ser que donde más viven venezolanos, ahí es donde hay más trabas. Caso Miami, por ejemplo. El caso Miami, como te dije, el caso de Tenerife, el caso de Panamá, el caso de México, de Ciudad de México, donde también hay obstrucciones, donde se les niega el acceso. Siempre hay un problema o con la máquina o con el servidor donde se inscriben, o le solicitan documentación que no son necesarias. Por ejemplo, el caso de Chile es una cosa increíble. En el caso de Chile solicitan una carta de buena conducta a los carabineros de Chile para que el ciudadano venezolano pueda ir al consulado y registrarse. ¿Me entiendes? O sea, se están convirtiendo, a veces los consulados y los cónsules se convirtieron en unas especies de agentes migratorios de los países donde están. Una cosa que por supuesto violaría la ley del servicio consular, porque en todo caso esa carta la daría el consulado. Cuando uno va al consulado y se registra como venezolano, solo tiene que dar el consulado venezolano. Efectivamente, cuando nosotros hablamos con colegas diputados de otros países y le explicamos la situación de los venezolanos afuera y de los requisitos que están pidiendo, los otros países se asombran. O sea, imagínate un diputado mexicano que tú le digas que es el consulado de México en Los Ángeles le está pidiendo legalidad a los ciudadanos mexicanos en Estados Unidos. Es una cosa inaudita, y eso está sucediendo hoy en día en Venezuela, en los consulados venezolanos, y ese es el tratamiento que le dan a los venezolanos afuera. Es un trato totalmente discriminatorio, y ese, digamos, es el caso. Otro caso también es el caso de allá en Madrid, en España. En los diferentes consulados en España les piden copia del DNI, cuando el único documento que tienen que exigirle es la cédula de identidad. Si alguien aquí se muda de Tinaquillo, por ejemplo, a Cocorote, en el estado de Yaracuy, lo que le piden es la cédula de identidad y que uno jure, mira, vale, yo me acabo de mudar para San Felipe o para Yaracuy, y yo vivo aquí en Yaracuy, yo lo que necesito es mi cédula de identidad. Bueno, es un trámite peor que solicitar divisas en Cadivi para poder tú sacarte para poder registrarte en el registro electoral en un consulado. De verdad que es una tarea titánica. Parte de eso es lo que refleja de que tan poca gente esté inscrita. Yo te aseguro, como nos lo han dicho con las personas que hemos hablado, que si abren el registro electoral en el exterior, al menos en menos de 2-3 meses se inscriben alrededor de 200.000 personas. Pero bueno, nada más nos queda hasta el 15 de abril, ¿no? Y los venezolanos se están organizando y están ejerciendo, como lo han hecho allá en Panamá, han ejercido su derecho a la protesta, pues a alzar la voz, pues. Sí. Cuando un Estado no te provee de algo, tú tienes el derecho, digamos, que es universal, a protestar. Y eso lo han hecho los venezolanos allá, y bueno, y esperemos que el cónsul en Panamá abra el registro electoral y puedan los venezolanos inscribirse. ¿Hay alguna acción aparte, diputado, que ustedes vayan a realizar en el CNE? Porque el CNE también tiene, por supuesto, parte de responsabilidad quizás en esta denuncia que se hace. Bueno, fíjate, el 10 de enero la rectora Sandra Oblitas mandó un comunicado al Ministerio de Relaciones Exteriores para que lo girara también a los consulados, donde les pedía que no solicitaran más el pasaporte. Eso nosotros estamos haciéndolo conocer a todos los venezolanos afuera, para que también vayan y tengan, digamos, soporte, y tengan con qué ir a los consulados y hablar con el personal consular. Eso se logró luego de que nosotros, varias organizaciones fueron y acompañaron esto en el CNE. En el Tribunal Supremo de Justicia, en este momento, existe una revisión sobre el 124 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales. Porque la Ley Orgánica, el 124 lo interpretan de diferentes maneras cada uno de los consulados, ¿no?
cada una de las personas, el personal consular en cada uno de los países, porque ahí dice que, manifiesta que bueno, que sí se puede ejercer el derecho al voto, y para ejercerlo tienes que estar inscrito en el consulado, y estar inscrito en el consulado tienes que demostrar residencia, ¿no? Exacto. Pero una residencia no necesariamente tiene que ser la legalidad o como le solicitan esta cantidad de documentos. Se introdujo una denuncia para que se aclarara cómo se tenía que aplicar esto, pero oh sorpresa, nos las dan para mayo de este año, ¿no? Luego de que ha culminado el registro electoral el 15 de abril, ¿no? Entonces ahí uno dice, bueno, caramba, pero es que es el país que queremos. No, este no es el país que queremos. El país que queremos es que funcionen las instituciones y rápidamente la justicia se haga, ¿no? Hemos ejercido eso, y lo que sí hemos visto que ha, digamos, funcionado, y en eso es que estamos nosotros a través de diferentes organizaciones aquí en el país tratando de estimular afuera, es que los venezolanos afuera se organicen, que se organicen y que logren un diálogo franco, sincero, de venezolanos a venezolanos, porque los cónsules son venezolanos igual como tú y como yo y como todas las personas que nos están escuchando, y que lleguemos a un acuerdo, vale, mira, déjanos inscribir, vamos a todos, nos organizamos y logramos una inscripción, y eso es parte de tu deber como funcionario, que tienes que aceptar la inscripción, y eso en varios sitios nos ha funcionado, ¿no? Yo creo que pareciera que también hay unos cónsules que están viendo más allá del 7 de octubre y están revisando cuáles son sus actos para servirle, pues, seguir sirviéndole a la patria, pues, el país. El funcionario es para servir a la patria, no es para estar sirviendo un partido político, una ideología, una organización determinada. Bueno, diputado, muchísimas gracias por esta entrevista que nos ha dado hoy aquí a Noticias 24 Radio, haciéndole seguimiento, por supuesto, a este tema como es el voto en el exterior. Y bueno, le dejo estos minutos para que ustedes ese mensaje a esos votantes que también nos deben estar escuchando, porque nosotros en el exterior nos escuchan y nos ve muchísima gente. Sí, efectivamente. Siempre que conversamos con los venezolanos, con nuestros compañeros afuera en el exterior, de uno de los canales preferidos de ellos es Noticias 24, pues yo creo que es un canal importantísimo para ellos, de verdad muy agradecido a ustedes por la invitación, y porque además es un canal de comunicación directo con los compatriotas que viven hoy en día, y que por cualquier circunstancia, como repetimos, se han tenido que ir del país, pero estamos seguros que siempre existirá la conexión con la patria, siempre existirá el sentimiento de regresar, y nosotros los vemos a ellos como que están temporalmente fuera del país, y pronto los tendremos acá. Hay un camino para regresar al país, y ese camino pasa por el 7 de octubre, y creemos que pronto estaremos todos unidos en el país. Bueno, muchísimas gracias. Diputado José Ramón Sánchez, queridos amigos de Noticias 24, con el que estábamos conversando, diputado al Parlatino, coordinador del voto en el exterior del Comando Tricolor Nacional, precisamente hablando de este tema, que es un tema que ha sido abordado durante todo este primer trimestre del año, que está, por supuesto, bastante caliente, porque ya empieza la calle, ya empiezan las campañas electorales, 7 de octubre, elecciones presidenciales. Vámonos a una pausa en este momento cuando son las 2:55 y ya regresamos con más de Noticias 24.